Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes y a Presid por darnos esta posibilidad. Como les comentaba, el taller es Hay algo nuevo para el control de malezas resistentes y vamos a hacer un poco de historia de por qué llegamos a ese nivel de decir malezas resistentes. Hace no más de 10 años, a lo mejor en el campo argentino, podíamos observar estos lotes perfectamente limpios, tanto en soja como en trigo, que se logró a través de una interacción de tecnologías que fue tanto la siembra directa, la biotecnología y además también la tecnología de herbicidas. Ahora, la siembra directa se apoya principalmente en 3 patas. Número 1, mínima remoción, mantenimiento de la cobertura y una rotación tanto de cultivos como de productos químicos de herbicidas. Esto justamente por diversos motivos que no vamos a entrar en detalle, tanto la rotación es la pata que estuvo floja tanto del parte del productor. Y en estos últimos años han empezado a aparecer recortes como, bueno, resistencia de malezas, resistente a glifosato y 2,4-D, ALS y glifosato ya se empiezan a complementar. Y bueno, hoy lo que más llama la atención es que el costo del control se acerca a lo que había antes de la soja RR. Y terminamos viendo en el campo este problema actual, bueno, en soja y en trigo. Ahora, la maleza es un problema que, como les decía, hace 10 años se ha estado incrementando exponencialmente. Fíjense, las malezas, bueno, los nombres científicos y los colores están indicando a qué son resistentes. Tenemos desde glifosato, que es el negro, graminicidas en azul, rojo ALS y verdes hormonales. Y ya en los últimos años se ve que ya se empiezan a mezclar también, no solo en el nombre, los diferentes colores. Ya tenemos colores negros y verdes y rojos dentro de una misma especie. Y esto, obviamente, si seguimos en el tiempo, seguramente no es que se va a simplificar, se va cada vez va a ser más difícil y bueno, y hoy por hoy es un problema para el productor. Pero ¿cómo nos afecta este problema? Veamos. Bueno, por un problema, pero esto tendría que estar más arriba. Diferentes estudios de autores dicen, por ejemplo, que una planta por metro cuadrado de rama negra te reduce un 6% en el rinde. Una planta por metro cuadrado de yuyo colorado hasta un 9,5% y mayores infestaciones pueden llegar hasta casi un 23% en la reducción del rendimiento. Y una planta, o sea, por porcentaje de cobertura de capim podemos llegar hasta un 27 kilogramos por hectárea en pérdida. Hagamos un rinde hipotético para traducir esto de 2.800 kilos por hectárea, donde tengamos 2 plantas de yuyo colorado, que significa una reducción del 13,5%. El rendimiento se traduce a 380 kilos por hectárea en pérdida. Y esto, una soja de $220 por tonelada, es $84 por hectárea para el productor y 1.480 millones para el país. Y no estamos entrando en lo que sería la comercialización, porque después también vamos a tener una penalización por materias extrañas, es solamente en el rinde. Es por eso que, bueno, desde la empresa estamos presentando ya HB4, la tolerancia a sequía. Justamente en Apresid del año pasado di un taller, porque fue una campaña seca y tuvimos muy buenos resultados. Los invito a verla, se encuentran en YouTube, por si quieren investigar más en esta parte. Pero nos vamos a enfocar ahora en el control de malezas, que fue el problema de esta campaña. El equipo que desarrolló, bueno, surge entre el CONICET y la Universidad Nacional del Litoral. Es un equipo liderado por la doctora Raquel Chang, que se encuentra ahí a la derecha, y todo su resto de equipo. Así que es un desarrollo argentino de la universidad y junto a Bioceres lo hacemos posible llegar al campo argentino. HB4 proviene de un gen de girasol y confiere la capacidad de tolerancia a sequía y salinidad, y a su vez aporta la tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, que es justamente lo que nos vamos a estar enfocando ahora. Nosotros estamos desarrollando todos los ensayos y para llevar la extensión de Marbeta tanto en soja como en trigo con ACA, porque nosotros no somos una empresa de herbicidas, así que nos asociamos con ACA para poder llevar adelante. Y bueno, el glufosinato de amonio de ACA es denominado Prominence. La ventaja, bueno, es un glufosinato del 20%, banda verde, muy importante esto para la seguridad tanto humana como ambiental, inhibidor de la síntesis de glutamina sintetasa, bajo número de malezas resistentes. Hoy por hoy en el país no tenemos ese problema. Rápido quemado, baja volatilidad, no deja residuos y bueno, es eso, justamente la selectividad que está permitiendo este evento transgénico en los 2 cultivos, y les voy a estar mostrando eso. Esto es justamente un ensayo realizado en Estados Unidos, donde hacemos el control. Esta zona es una isolínea, es el mismo genotipo, con y sin HB4, el control sin HB4 con 0X, obviamente no hay ningún efecto, pero cuando agregamos 8X de glufosinato, que son 16 litros, para demostrar también la tolerancia a altos niveles de producto, vemos que el control lo controló totalmente, y HB4 no presenta ningún efecto fitotóxico y además termina desarrollando el ciclo completo.
Esto fue de esta última campaña, unos incrementos de variedades HB4 que ya estamos desarrollando para liberarlas al mercado próximamente. Si se logra ver, ahí vemos justo un yuyo colorado ya en reproductivo, como 2X fueron estos 4 litros de glufosinato de amonio, logró controlar y la soja no presenta ninguna penalidad. Este año el que pudo visitarnos en la Expo Agro que estuvimos, hicimos justamente lo que hicimos mostrar en vivo, hicimos una situación de la problemática actual. No sé si llega a ver, pero bueno, ahí hay maíz RR, yuyo colorado y gramíneas, y a la par teníamos justamente HB4 y RR, que donde fue aplicado 2 litros de glufosinato, y vemos que a la derecha están una variedad RR convencional clásica que está en el campo, que no la tolera, mostrando la muerte, y HB4 totalmente viva, y bueno, todas las malezas entregadas. Esto en una semana de aplicación, tenía recién. Y lo mismo para trigo, esto fue una variedad convencional aplicado 7 días, post 7 días. Vemos a la derecha HB4, verde todavía turgente, mientras que ya la variedad comercial se encuentra amarillando. Y lo volvemos a ver, el mismo lote a los 30 días, post aplicación, un control total para la variedad comercial y HB4. Esto viene dado también, bueno, ¿por qué? Porque el glufosinato versus un graminicida clásico, que fue un ensayo que hicimos, fíjese, a los 10 días de aplicación, el promedio se encontraba en un nivel de 80% de control, mientras que el graminicida testigo se encontraba entre un 15 y un 20. Esto es porque el glufosinato presenta mayor velocidad de acción, que se traduce en una menor competencia y una mayor eficacia. Dicho esto, lo invito a Juanpi que pase, él sabe mucho más de glufosinato que yo y va a hablar justamente de cómo lograr la mejor control. Muchas gracias. Así que, bueno, buen día, gracias Nacho. Esto va a ser un ida y vuelta. Termina Nacho mostrándole algunas validaciones de campo que hizo el equipo de Bioceres. Pero un poco la idea de esta parte es, bueno, repensar un poco el glufosinato, porque estamos claramente poniendo el herbicida en un contexto para que él cuando se creó no se lo pensó. ¿Sí? Hoy no estamos haciendo un doble golpe de glufosinato y una desecación total de glufosinato, sino que estamos usando un producto al cual vale la pena considerarlo de contacto, la sistemia es ciertamente baja, adentro de un cultivo. Entonces, casi hay que manejarlo como pensaríamos para llegar a una chinche o a una oruga de ese mismo cultivo en un estrato medio, a donde está la altura de la maleza que está viniendo. ¿Sí? Entonces, un poco esa es la lógica con la que lo vamos a invitar a pensar y ver qué se puede hacer por un producto puesto así. Primero que nada, saber que el glufosinato requiere, como la mayoría de los herbicidas, una maleza en un estado joven, pequeño, ideal, 2-4 hojas, no mucho más. Si estamos hablando de una gramínea, no ir mucho más lejos de las 6, tratar de que no esté macollando demasiado, o sea, agarrar las chiquitas, simplemente agarrar las chiquitas. Buena humedad de suelo, no voy a ir muy lejos con esto, pero Nacho les contó algo de la vía por la que trabaja el glufosinato. La planta tiene que estar muy activa para que la vía que el glufosinato rompe empiece a intoxicar a la planta con amoníaco, para pensarlo fácilmente. Entonces, una planta bien nutrida en términos de minerales y de agua va a ser una planta más capaz de intoxicarse con la vía que se rompe por el glufosinato. ¿Sí? Esto es importante entender. Y requiere unas temperaturas de trabajo entre 10 y 25 grados para hacer las cosas perfectas, y esa barrera se puede ampliar un poco mediante el uso de buenos adyuvantes y buena técnica de pulverización. Piensen que, contra lo que está escrito el glufosinato de hace 30 años, este glufosinato va a estar de algún modo protegido y en cierto punto hasta sombreado por el mismo cultivo selectivo a él. Así que el ambiente es mejor para él de lo que era antes. Está en mejores condiciones. Ideal salir a trabajar muy tempranito, a la mañana, con buenas condiciones y buena luz para que esos procesos que el glufosinato rompe y que generan la toxicidad en la planta ocurran de mejor manera. Ahora, ¿qué dicen las etiquetas de glufosinato de todos los tiempos? Y haciendo un gran resumen, de 30 a 60 impactos por centímetro cuadrado, esto es igual de exigente que un herbicida, que un insecticida de contacto. De 100 a 80 litros, a 800 litros, lo cual es un rango gigantesco y en algunos casos en Argentina impracticable. Y algún cierto tipo de modelo de pastilla, lo cual es todavía más criticable porque básicamente no estamos sabiendo a qué presión las trabajamos, a qué distancia las trabajamos, no sabemos cuántas gotas vamos a obtener con lo que nos están diciendo. Entonces esto vale la pena ser repensado e ir un poquitito más a fondo para que esta herramienta dure mucho tiempo. Nacho lo dijo, tiene muy pocas resistencias demostradas, en América solo un par y son en Norteamérica, por lo tanto tenemos una linda herramienta para jugar acá, el tema es hacerla rendir. Vamos a repensar el tema de las gotas. ¿Qué es una gota que puede llegar a un estrato medio de un cultivo?
Idealmente una gota de 200, 250 micrones dando vueltas por ahí, por lo tanto son los que se clasifican como medias o medias a levemente gruesas para las nuevas clasificaciones. Eso es lo que se puede mover bien adentro de un cultivo. Si hacemos gotas demasiado grandes para llegar a esa exigencia de volumen que nos autoimpusimos, vamos a dejar gran parte de la dosis arriba. Y esa gran parte de la dosis arriba va a hacer que dejemos muy poco donde está la maleza problema dentro del sistema con HB4, que están abajo del cultivo o sombreadas por él. Y entonces, saber que con varios tipos de pico podríamos hacer una gota así, ¿sí? Los ven allá. Lo que tenemos que regular también es la presión, que forzamos esos picos. De tal manera que el objetivo no es decirles que esto es todo lo que pueden usar, sino que tienen la obligación de requerir esta información. Quien les provea los instrumentales o quien les dé el servicio de pulverización, tiene que contarles qué tipo de pico tiene disponible para que ustedes le puedan pedir qué es lo que quieren que haga para llegar a donde tiene que llegar. Ejemplo, un pico aproximadamente 0,2 entre 25 y 30 psi. Eso es un buen pedido para una persona, ¿sí? Formar un buen tamaño de gotas. Y saber que sea el pico que sea, cuando nos excedemos en presión, la cantidad de gotas extremadamente finas empiezan a abundar. ¿Puede ir en contra del glufosinato? No tanto, pero puede ponernos en una situación innecesariamente riesgosa de deriva, ¿sí? Entonces se puede trabajar en un punto medio. Sobre ese punto medio, otro tema es saber que los abanicos planos, por su generación, son más desuniformes que los conos huecos. Solo conocerlo. Si el cono hueco tiene el tamaño de gota adecuado, y no compramos por color, sino por tamaño de gota, entregan toda una generación de gotas mucho más uniforme que un abanico plano, que en el borde rompe con más rozamiento y se forman pequeñas gotas muy finas y que empiezan a evaporar antes, versus un centro que rompe más tarde con gotas más gruesas que van a llegar más lejos en términos del piso. De tal manera que tenemos que focalizarnos en el tamaño de la gota, en la presión y el tipo de pico que nos la da, y no correr atrás de los volúmenes. Porque hoy tenemos que hacer llegar el glufosinato como si fuera un insecticida de contacto. Los ayudantes pueden ayudar mucho en eso, y esto es lo primero que nos lleva a empezar a aportar como Rizobacter dentro de nuestro grupo de bioseres. Fíjense lo que es, misma presión, mismo modelo de pico, las gotas residuales en un abanico. Las grandes las ven acá y las chiquitas ya se movieron y se pegaron sobre el acrílico. Hoy la gente de ARAC tiene un muestrario con acrílico muy lindo para ir a ver eso en gente que sabe mucho de pastillas, por ejemplo. Fíjense, misma presión, mismo pico, con un tensioactivo. Al bajar la tensión se rompe más fácil el caldo, ¿sí? Esta es la diferencia entre escupir un chicle y escupir agua. Y como se rompe más fácil, respeta mucho mejor el diseño y la curva de tamaños de gota se concentra sobre el promedio, que son las que ustedes fueron a comprar en verdad, y no las residuales de esa dispersión de tamaños de gota. Así que los ayudantes, los tensioactivos, tanto puros como dentro de los aceites, pueden aportar hacia eso. Siempre se supo desde hace mucho tiempo que un producto como el glufosinato, esta es la marca, la primera que existió, requería este tipo de tamaño de gotas, 200 micrones, gotas medianas, lo que hablamos recién, y en una muy buena población de impactos. No poca cantidad de gotas grandes, ni tampoco una excesiva cantidad de gotas pequeñas que son más problemas que soluciones. Así que setense en eso, en una recomendación de estos nuevos trabajos sobre el sistema HB4 con glufosinato, 200 micrones, si no son 60, 40, 50 gotas sobre el lugar problema que es ahí al medio, eso es lo que ustedes tienen que buscar. No corran atrás de los volúmenes porque cambió la forma en la que usamos el producto. Un ejemplo, por ir por volumen, 160 litros en los dos casos. Gotas de tamaño medio, 500 micrones. Esto no deriva nada, es cierto. Ahora, a donde está la maleza batirable con glufosinato, llegamos con 8 gotas por centímetro cuadrado. Gotas de 280 micrones. Les juro que 280 micrones se mueven menos que un ancho de máquina y pueden reservar la bordura para trabajarla con un antideriva químico o vía picos, si lo requieren. Y con un tamaño así, que es ciertamente razonable, llegan con 32 gotas por centímetro cuadrado abajo. Muchas veces más que esto, y mucho más cerca de una recomendación realista para el glufosinato, para que el producto funcione como se debe. Se ha hablado mucho del glufosinato, ¿por qué negarlo? Pero para Quad se está yendo. Y esta es una de las pocas herramientas de contacto que queda y se puede manejar mucho mejor que lo que lo hacíamos. Fíjense, glufosinato de amonio, esto es una fórmula tipo, tiene un tensioactivo incorporado dentro para suspender esto, no para potenciarlo. Cuando vemos cómo lo hace funcionar este tensioactivo que tiene en fórmula a un glufosinato, se obtienen gotas de este tipo, 32 dinas de tensión, gotas bastante abombadas. Cuando le ponemos un producto con silicona, fíjense cómo esto se achata y gana cobertura. Y el glufosinato empieza a tener ayuda. Y eso es lo que necesita. Entonces vale la pena hacer una adición externa de ayudantes al glufosinato para mejorarlo.
En este caso es tecnología extremo. Digo tecnología porque de hecho hemos probado una fórmula particular para el glufosinato para dar algo más. Este es un quemado de glufosinato, por si alguien nunca lo vio. Desde ya que esto es un quemado accidental, no es un buen quemado, pero fíjense, zona de impacto, zona de mini movimiento sistémico. Por lo tanto, la calidad de quemado se la damos nosotros con nuestras decisiones. Una mala decisión de adyuvante. Por ejemplo, un aceite de muy baja cantidad de emulsionante. Creemos que por poner un aceite vamos a hacer daño y vamos a proteger de la evaporación a un producto de pequeñas gotas. Ahora, si el aceite es malo, el agua se va y el aceite se queda. Y mucha gente habla de efecto lupa. El efecto lupa no es concentrar en un punto la incidencia de un rayo de luz, sino que es todo el solvente junto en el mismo lugar, atacando primero la cera de la planta y después la barrera de fosfolípidos de las células. Se rompen, no paran de perder agua y se mueren. No queremos eso, queremos un cultivo sano y bien cuidado. Esto es dispersar el aceite y el activo a lo largo de todo el impacto con una tecnología de buena cantidad de emulsionante. Se puede hacer y se puede hacer un lindo trabajo de selectividad y control con glufosinato. También, esto no voy a ir muy lejos, sepan que por ser un ácido es sensible a los cationes, calcio, magnesio, pero menos sensible que un glifosato o que un buen secuestrante. Por lo tanto, es fácilmente protegible el glufosinato. ¿Sí? El glufosinato va a entregar esos cationes que se hubiera agarrado en el agua si hubiera un buen secuestrante o si hubiera un glifosato de base. Así que ténganlo en cuenta, es muy protegible el glufosinato. Y todo en nuestro país amerita que lo pensemos, el tema de los secuestrantes, porque sabemos, por más de 13.000 análisis en Rizobacter, que todo el país está por arriba de los límites de 180 partes por millón de dureza. Habrá gente que pueda levantar la mano y decir, en mi campo no. Promedio zona del país, todas las zonas merecen que al menos hagan el análisis y lo sepan. Y ya terminando, les muestro algunos datos de potenciación. Esto es con Caco de Alorzo en Diego de Alvear, con rama negra, glufo solo, glufo con extremo y glufo con un tensioactivo convencional. Fíjense cómo un tensioactivo convencional, que es pan, con lo que ya tenía el glufosinato en fórmula, lejos de potenciarlo, hasta pareciera haber cuestiones de incompatibilidad. Y a nosotros, con este contexto, nos interesan estos días, no mucho más lejos, porque el cultivo le va a ganar a esa maleza suprimida a la cual el cultivo está corriendo una carrera. Así que nos interesa este universo, no más lejos. Y fíjense cómo un glufosinato es potenciable, se puede evitar rebrotes con un quemado más homogéneo, como nos pasa con la tecnología extremo. Nos vuelve a pasar algo parecido con Ramón Guigón en Raigras, donde básicamente, para hacer simple todo este golpe de vista, vemos que hay distintas dosis de glufosinato con sulfato de amonio y con formulaciones de adyuvantes. Fíjense, esto es una formulación de extremo. Fíjense cómo con 200 centímetros de un buen adyuvante se puede llegar a niveles de controles iguales o mejores que lo que teníamos con cantidades de 2 kilos de sulfato de amonio. Piénsenlo en logística. Sería casi 1:1 sulfato y glufosinato versus 10:1 glufosinato contra un buen tensioactivo. Estoy hablando de 200 centímetros contra 2 litros versus 2 litros, 2 litros. Se pueden mejorar mucho las cosas con cosas mucho más modernas. Y también hay una cuestión de costos en el medio ahí. Y último dato de Juan Carlos Ponza, glufosinato con extremo, acá me lo comió la compresión, y glufosinato con un experimental. Estamos viendo que incluso se puede potenciar el primer impacto, ¿sí? El primer freno sobre la maleza, eso también se puede hacer. Incluso mejor de lo que ya hay, que es mejor que lo que había. Así que nada, era contarles un poco eso y dejarlos con el postre de Nacho. No, bueno, y después de todo lo que nos dijo Juanpi, aprendimos nosotros y lo llevamos a campo para hacer ensayos siguiendo las recomendaciones de él y ver cómo es el glufosinato versus los controles que hoy presenta el productor con la soja RR. Este es primero un ensayo para trigo, de 8 ensayos de 2 campañas promedio. Vemos que tenemos un testigo de maleza limpio, que es un potencial, un control químico, que fue aplicado en Z2.3, 5 litros de glufosinato de amonio aplicado también en Z2.3 y esos 5 litros si no dividido en 2 litros, en Z2.3 y Z3.1. Las dosis para cada uno y el precio por hectárea del producto a esas dosis. Si bien vemos que el glufosinato es un poco más caro, vamos a ver que los resultados de rendimiento termina siendo ventajosos. Primero le describo un poco la foto al costado. Estas parcelas estaban todas infestadas con raigras y avena. Si se logra ver un poco más amarillo, eso es justamente el raigras y avena controlado por el glufosinato. Y bueno, y los resultados que nos termina dando es que el testigo químico rindió casi 4.300 kilos.
el glufosinato dividido, 4.580 kilos, y el glufosinato 5 litros en Z-3, 4.600 kilos, y el testigo sin malezas, 4.700. Esto presentó diferencias estadísticas significativas a favor del glufosinato versus el testigo químico, y la pregunta puede ser, bueno, rinde más, pero cuesta más. Para esa duda también la respondimos, y el ingreso neto de esta aplicación termina siendo versus el testigo químico, en el primer caso de $44 a favor de, aplicando 5 litros, y en el segundo caso dividido terminó siendo de $37. O sea, si viene más caro, el reingreso de plata en dólares por hectárea es mayor, terminando siendo favorecido el glufosinato versus el testigo químico que se encuentra ahí abajo descripto. Lo mismo en soja, 2 ensayos de esta última campaña, donde tenemos un testigo sin malezas, Fomesafem más glifosato, aplicado en B2, que es hoy por hoy lo que se hace más para rescate, glufosinato de amonio en B2 también, a 2 litros, y 2 golpes de glufosinato de amonio en B2 y en B5. Y volvemos a ver los costos por hectárea a la derecha. Y observando la foto, bueno, fue un ensayo en pergamino para el material control RR1 para observar justamente que el control fue adecuado en el funcionamiento del glufosinato. Vemos que el Fomesafem tuvo un rendimiento de 3.500 kilos, el glufosinato dividido en 2 momentos 3.700, el glufosinato en B2 solamente de 3.766 y el testigo sin malezas de 3.800 kilos. Esto otra vez también, el producto sale un poco más, pero ¿cómo fue la vuelta en dólares? Bueno, justamente para el glufosinato en B2, $45 más por hectárea versus el Fomesafem más glifosato, y para el caso del glufosinato de amonio dividido en 2 momentos fue de $37 el reingreso. Por eso otra vez, tanto en trigo como en soja, hoy por hoy es una herramienta no sino de excelente control, sino que económicamente más viable para el productor. Así que creo que esto es todo. Muchas gracias y preguntas para cualquier cosa. Sí. Hola, hola. 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 Gracias, Juanpi, Nacho. ¿Están listos con el micrófono? Sí. ¿Probaron glufosinato más sulfato de amonio y más coadyuvante si es mejor que únicamente con coadyuvante? Juanpi. Hola, hola, ¿cómo estás? Mirá, lo que se ve, y es la recomendación, por ejemplo, hay un trabajo de Diego Ustarroz, de INTA Manfredi, es que eso es súper contundente. De hecho, fue el tratamiento más contundente de un paper que él liberó, incluso contra tecnologías mucho más modernas o nuevas, si lo querés, de liberación, y más caras. O sea, por darte un dato concreto, fue mucho mejor que usar, por ejemplo, 2 productos activos sobre el fotosistema y de contacto, como puede ser, por ejemplo, usar una atracina sobre material verde en vez de como residual. O sea que es súper efectivo hacerlo. En el medio nosotros tratamos de ser razonables con los costos que ustedes pueden manejar, y lo que encontramos es que hoy es mejorable usar un ayudante moderno versus la vieja idea de una buena cantidad de sulfato de amonio. Si todavía tenés disponibilidad de hacer las dos cosas, es aditivo el efecto. Muchas gracias. Una consulta. En el caso de los testigos químicos, ¿son materiales HB4 o...? Es sobre el mismo genotipo. Es sobre el mismo genotipo. El ensayo está completamente el mismo genotipo para ver, obviamente, el efecto. El efecto solo del herbicida, sí, digamos. Sí. Buenas tardes. La consulta es, más allá de saber que la tecnología está y que ya están probando variedades con esta tecnología, ¿cuándo creen, primero si creen que va a llegar a ser masivo, o sea, si creen que va a ser como el RR o algo por el estilo, y en qué tiempo creen ustedes que puede llegar a masificarse toda esta cuestión? Pues primero, como decís, el RR sí es un tema que estamos hablando y también pensando en otra vez hacer bien las cosas. Nosotros desde el principio recomendamos hacer una rotación de herbicidas, que no nos vuelva a pasar lo mismo que ya pasó.
Y sí, mira, hoy por hoy estamos teniendo un incremento, estamos incrementando variedades, desde 3 cortos a 5, a grupo 5. Tanto las dos primeras son 3 cortos y 4 medios son STS. Tenemos 4 largos y 5. Así que este año vamos a tener un volumen. Sí vamos a estar largando con el año pasado, justamente acá en el Congreso, largamos el Bio Innovadores, que fue invitamos a productores a anotarse, mientras esperamos la desregulación en China. Con muy buena noticia, ayer se desreguló en Estados Unidos, así que acá estamos más cerca. Bueno, invitando justamente a la gente que se anotó a hacer ya un poco más, un lote, ¿no? Ensayos. Así que vamos a ir avanzando con eso, esperando la desregulación. Desde más que nada queda todo lo que es más burocracia de papeles, así que puede ser tanto hoy como dentro de un mes, pero nosotros estamos casi seguros que para la próxima campaña, no esta sino la próxima, 2021, ya estaría con volumen suficiente para que el productor lo pueda adquirir. Hola. Te pregunto, a lo mejor lo dijiste y se me pasó. ¿La soja HB4 también es RR o tiene apilado de gen? Sí, es RR y como te decía, bueno, tenemos 2 variedades más STS, así que va a ser HB4, RR, STS, 2 variedades. Perfecto. Sequía, glufosinato. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias a todos, gracias a Juan Pablo y a Ignacio. Muchas gracias.